Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos tan agradecidos a ti, Señor. Te damos gracias, muchas gracias. Has cuidado de tu iglesia, has cuidado a nuestros hermanos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Estamos aquí porque somos iglesia. Estamos aquí porque es tu obra. Si no hubiera permanecido hace 16 años. En el nombre de Jesús, Padre, tu obra es la iglesia. Y esta iglesia es tu obra. No es de ningún hombre, Señor, sino que es tuya. Tú la abriste, así le comentaste y le dijiste a muchos, Señor, que la obra que tú abrías ningún hombre la iba a cerrar, Padre. Para la gloria de tu nombre, yo bendigo este pueblo, Señor, que es tu pueblo, que son mis hermanos, Padre. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a saludar también y bendecir a todos los que están en la web. Tenemos este privilegio de predicar el Evangelio a todas partes del mundo, Señor. Te damos gracias, muchas gracias. Los bendigo y que puedan recibir tu palabra, Señor, que tu palabra los puede tocar por el Espíritu Santo y tu palabra los puede sanar y liberar también, Señor. Y que aquel que no te conoce, que busque una iglesia donde se sienta la presencia de tu Espíritu Santo y pueda congregarse. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Señor es bueno. Bueno. Ay, Señor, qué tema. Amén. Miren, hermanos amados, no sé cómo explicárselo, pero yo al lado a lo que era Pablo no puedo ser ni siquiera la punta del cordón. Pero me vi identificado con Pablo en este sentido como pastor, y que en los años que tenemos en la iglesia, que llaman para 16 años, lo que hemos sembrado estamos cosechando. Y le agradezco a Dios de que han crecido hermanos, servidores, porque ellos figuran como ya del momento que hacen el ABC y el discipulado, ya están entrando para ser ellos obispos, dice la palabra, ¿no? Para ser obispo. Obispo es aquel que está comprometido con Dios para hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, para mí, o sea que yo que soy pastor de ustedes, para mí fue una gran bendición de ver que los hermanos están crecidos. No es en vano lo que hemos enseñado y ha dado frutos. Y yo estaba lejos y sentía ese respaldo, primero del Espíritu Santo y el respaldo de la unidad de la iglesia, el respaldo de la convivencia de todos ustedes, de llevarse bien unos a otros. Amén. Entonces empecé a sentir eso que no me ha pasado antes en tantos años. Amén. Y yo creo que este es el año del renuevo. Y justo se da esta oportunidad de que los pastores dejaron la iglesia en manos de todos. De todos. Ancianos, líderes, de todos. Dejaron la iglesia. Y le doy gloria a Dios, tanto a todos los amo. Porque lo que hemos sembrado con esta mujer, así sembró Pablo, dio fruto. Amén, hermano. Entonces, bueno, entonces vamos a dar comienzo a la palabra en el nombre de Jesús. Si me quieren acompañar a Hechos, capítulo 20. Ay, Señor. Vamos a leer del versículo 25. Gloria a Dios. Todo lo tiene. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi
rostro. Esta es la despedida de Pablo a todo aquel que le predicó el Evangelio. Pablo ya sabía que se iba con el Señor. Amén. Entonces, Pablo se iba en una paz y se iba convencido de que había hecho la obra de Dios. ¿Va comprendiendo? Que había hecho la obra de Dios. Porque fíjese que dice, acá la palabra del versículo 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Quiere decir que Pablo ya sabía que lo venía a buscar el Señor. Amén. A mí todavía no me lo avisó. Pero vamos al caso que yo me veo identificado con Pablo, de lo que él había hecho, estaba bien con el Padre. ¿Va comprendiendo? Entonces, después dice el versículo 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, mire, os protesto. Entonces, que estoy limpio de la sangre de todos, dijo Pablo. Amén. Estoy limpio de la sangre de todos. Que no va a reclamar ni me va a demandar Dios la sangre de ninguno de ustedes, ni de todos los que estuvieron en este lugar durante 16 años que vamos a cumplir. ¿Ustedes me van comprendiendo? Entonces, por eso estoy dando esta palabra, que estoy confiando y creí cómo se portó la iglesia. Que no fue en vano todo lo que hemos predicado y lo que hemos enseñado. Amén, amados. No fue en vano. Entonces, luego dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de quién. Usted recibió consejo de Dios en esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Hoy es un día de sanidad y liberación. Amén. Entonces, quiere decir que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, sigamos. Gloria a Dios. El versículo 27 dice lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quiere decir que toda la palabra es el consejo de Dios. Amén, amado. Entonces, dice el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiere decir que ustedes estuvieron comprometidos con la iglesia del Señor. Amén. Todos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Todos. Porque todos somos un cuerpo. Así es. Todo servidor, todo hermano que está haciendo ABC, que está siendo discipulado, es ya predestinado y ha querido ser usado por Dios. ¿Para qué, pastor? Para la obra de Dios. Entonces, usted no se preocupe, usted lo decidió. Amén. El que se va a ocupar es Él. Gloria a Dios. Entonces, dice versículo 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí le está previniendo y anticipando Pablo a lo que él le había enseñado, que tenían que tener el discernimiento de quién entraba a la iglesia. ¿Está comprendiendo? Amén. Entonces, nosotros somos una familia. Y usted tiene su casa, su hogar, y en su hogar no va a entrar cualquiera. ¿Usted va entendiendo? Muy bien. Entonces, dice 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. A ustedes no lo va a arrastrar nadie, porque tienen el consejo de Dios. Entonces, gloria a Dios. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a quién, a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios. Amén, amados. Amén. Quiere decir que usted con sus manos le sirve a Dios. Amén. Y le ha servido, Pablo así lo declara. Y todo lo he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es algo que nos muestra el Señor, de que sabemos que somos una familia, y que yo sentí predicar hoy sobre esta iglesia, de lo que bien estaba preparada para que sepan y se den cuenta que al no estar los pastores la iglesia está edificada. Amén, amado, porque un día yo voy a partir. Amén. Y quiere decir que lo que hemos sembrado y lo que hemos sembrado no fue en vano. Me llenó de satisfacción. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, Señor. Entonces, ustedes mismos tienen que cuidar el rebaño. Amén. Amén. Preocuparnos de unos por otros. Amén. Entonces, sobre lo que Él ha puesto el Espíritu Santo, Él ha puesto al Espíritu Santo como vigilante de la iglesia, para que nosotros tengamos discernimiento del Espíritu Santo. Amén, amados. No dejarnos llevar por corrientes alternativas. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 28 al 32 que hemos leído: líderes, guárdense de la deslealtad. Amén. Líderes, hermanos, discípulos, preparados, ancianos, guárdense de la deslealtad. Amén. Sí, Señor. Porque cuando usted le es leal a Dios, le va a ser leal a todos. Amén. Amén, amados. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir, nadie puede hacer discípulos. Nadie los puede hacer. Les puede dar consejo, les puede enseñar, pero discípulo lo hace Dios. Escuchen. Discípulo lo hace Dios, con una convicción de que usted acepte ser discípulo. Va comprendiendo. Usted ya es bendecido y puesto en los ojos de Dios, porque fue elegido para ser discípulo, para la gloria de Dios. Entonces, ¿y quién levanta a los discípulos? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el que usa al pastor, usa al maestro y usa a hermanos para enseñarles y darle la palabra. Porque el que hace al discípulo es el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Amén, amados. De este crecimiento. Entonces, gloria a Dios. Aceptemos la responsabilidad de guardar el rebaño. Escuchen. El rebaño no es mío solo. Primero que el rebaño es de Dios. Y después de todos nosotros. Escuchen, rebaño.
Amén, amado. Entonces, cuidemos el rebaño que Dios nos dio. Gloria a Dios. Entonces, no dejar entrar al redil lobos. Amén, amado. La iglesia la cuida Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Cómo cuida la iglesia a Dios? ¿Cómo cuida y se hace parte de la iglesia? Dios. Porque al agrado de Dios, esta iglesia, todos recibimos de Dios. Amén, amado. Entonces, quiere decir que el respaldo de una iglesia es la santidad en el altar. Amén, amados. Por eso es preferible, antes de cualquier hermano que pueda dar palabra o algo, tiene que hablar con, si es mujer, con la pastora, y si no, con el pastor. Amén, amado. Porque el altar es sagrado. Amén, mi amado. Entonces, gloria a Dios. Entonces, es el compromiso, es una cualidad necesaria para todos los que desean hacer la obra de Dios. Usted está en la obra de Dios. Amén, amado. La obra de Dios en la iglesia Vida en Jesús. Y jamás va a quedar sin recompensa. Para la gloria de Dios. Acompáñeme al Salmo 138, por favor. Vamos a leer del versículo 5. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted está acá, porque Dios tuvo un propósito y lo va a cumplir. Entonces, dice: Jehová cumplirá un propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares mi obra de tus manos, porque todos somos obra de Dios. Todos somos obra de Dios. Amén, amado. Acá el versículo principal es el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Quiere decir, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiere decir que la obra que empezó en cada uno de nosotros no la va a desamparar. Amén. Seguro que Dios jamás va a desamparar la obra sobre nosotros. Lo que nos podemos desamparar somos nosotros. Entonces, la palabra cumplirá, esta palabra en hebreo quiere decir gamar. Amén. Finalizar, perfeccionar. Estas dos se refiere al cumplir y compromiso de la obra de Dios en nuestras vidas. Escucha, en nuestra vida. La obra de Dios obra en nuestra vida. Escucha. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. ¿Usted cree que Pablo fue una persona comprometida con Dios? ¿O no? ¿Y cuál era la meta más importante que tenía Pablo? Siendo que no lo quería. La meta más importante que tenía Pablo era predicar el Evangelio de Dios. Escuche. Esa es la meta que da Dios a los dones de evangelista. Amén.
Entonces, los dones los da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, Pedro también lo hizo. No nos olvidemos esto. Entonces, acompáñame a 1 Corintios, por favor. 1. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 26. Gloria a Dios. Quiere decir que Pablo fue también un ejemplo para nosotros de labor con fe. Dios busca hombres y mujeres que anhelen y se apasionen en esta gran tarea que Él ha dado. Amén. Escuche. Sí, Señor. Amén. Así es. Porque la fuerza la va a dar Dios, el conocimiento lo va a dar Dios, y cuando nombro a Dios, nombro al Espíritu Santo. Gracias, Amén, amado. Señor. Gracias. Entonces, no tengan temor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice entonces. Vamos a leer del versículo 26. Dice así la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está todo mezclado. Amén. Eso es cuando en mucha cantidad no sabemos con quién estamos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo hizo en usted? Sí, Señor. Conmigo lo hizo. Sí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Señor. Amén, amado. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que lo que usted, el don que Dios le dio, el don que usted tiene, porque yo lo declaro que todos tienen dones, son de Él. Amén. Y siempre, si Dios nos está usando, que podamos decir, todo lo que tengo en el mío es de Él. Amén. Así que nosotros ahora, por este motivo, poneme, no lo busque, vamos a ponerme por favor 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Usted se cree colaborador de Dios? Amén. Todos somos colaboradores de Dios. Así es. Todos. Gracias, Jesús. Todos. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias, Jesús. Una cosa es el edificio y otra cosa, ¿cuál es el edificio de Dios? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. No es el edificio, es nuestro cuerpo. El edificio de Dios es el Espíritu Santo que Dios nos dio. Escucha. Entonces, gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Por eso dice, ¿lo pusiste? Ahí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Usted cada vez que llega a la iglesia, usted está agradando a Dios. Escuche, agradándole a Dios y también está colaborando con Dios. Escuche, si usted lo cree. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 14, que lo hemos leído varias veces. Mateo capítulo 5, perdón, por favor. Lo hemos leído varias veces, pero vamos a dar. Vamos a ver qué nos muestra el Espíritu Santo. Ay, Señor.
Vamos a empezar del versículo 3. Sintieron hablar muchas veces de que qué somos nosotros como cristianos en esta tierra. ¿Qué somos? No testigos de Jehová. Amén, amén. ¿Qué somos nosotros aquí en esta tierra? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve el Espíritu Santo a nosotros? Para ser sal y luz del mundo. ¿Usted va entendiendo? ¿O usted cree que el mundo a usted no lo ve como luz? El mundo no lo ve como sal. Y dice así la palabra. Gloria a Dios. Versículo 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Amén? Quiere decir, ¿usted entiende lo que quiere enseñar ahí? Que nosotros nos ven como sal de la tierra, como testimonio que somos de Dios. Pero cuando dejamos el testimonio al mundo, ¿qué pasa? No sirve para nada, porque dejamos mal parado al Señor. Amén. ¿Va comprendiendo? Por eso, y sigamos, y dice, y hollada por los hombres, hollada por los hombres. Somos burla de los hombres, de lo que decimos nosotros ser cristianos y no somos testimonio en el mundo. ¿Usted va entendiendo? Amén, amado. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren cómo obra la diferencia de ser luz en el mundo. Esté en su empresa trabajando, esté en una empresa, esté en un lugar, esté en un lugar donde pueda estar usted. ¿Va comprendiendo? Usted va a ser testimonio de que es cristiano, porque va a tener la luz de Cristo en su vida. Y esto nos hace ver que nosotros como cristianos, a veces, muchos pueden tener temor o vergüenza de predicar el Evangelio. Y esos son los que están bajo el almud. ¿Comprendieron? Esos son los que están bajo el almud. Son luz en la iglesia, pero al no predicar afuera, están escondidos, teniendo la luz de Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, hablamos el otro día de cómo honramos a Dios, ¿se acuerdan? ¿Cómo honramos nosotros a Dios? ¿Se acuerdan? Yo hablé con ustedes, una hermana, la hermana dijo, ¿con qué lo honramos? Con el testimonio, lo honramos tremendamente. Porque van a ver en usted la gloria de Dios. No su gloria, la gloria de Él van a ver en ustedes. Y van a querer saber qué es, cómo es y qué hace para estar como está. Amén. Ahí le da la oportunidad para predicar. Qué bien te veo. ¿Cómo estás? Qué bien.
Sí, ando bien. Tengo un trabajo ahora. ¿Que compraste un coche nuevo? Sí. ¿Qué va a hacer? Hay que progresar. Pero no le dice que es cristiano. Y que lo que tiene se lo dio Dios. Amén, amado. ¿Sabe las veces que yo he predicado? Me dice, pero yo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente. Es mío. ¿Y quién te dio la salud? Dios. Amén, amado. Pero si no nos enseñan, nos llenamos de gloria nosotros. ¿Es así o no es así? Es una vana gloria, naturalmente. Amén. Entonces, gloria a Dios. Mire, Pablo fue discípulo de quién? De Gamaliel, ¿sí? No podía creer lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Fue discípulo de él. Pero este Gamaliel hubo un problema muy grande. Los fariseos, porque Gamaliel era fariseo y quería matar a los cristianos. Y hubo una reunión grande, sacaron a los apóstoles y se reunieron entre ellos. Y Gamaliel dijo, mira, si la obra es de Dios, permanecerá. Amén, amén. Sí, Señor. Pero si no es de Dios, no va a permanecer la obra de Dios. Por supuesto. Amén. Dejémoslo. No vaya a ser que peleemos contra Dios. Nos encontremos pelear con Dios. Mire lo que es pelear contra la iglesia. Mire lo que es pelear contra la obra de Dios. Escuche, mire lo que es. Mire lo que es. Mire lo que es. Entonces, gloria a Dios. Vamos, me acompañan a Hechos, por favor, capítulo 5. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a leer del versículo 33. Gloria. Muy bien. Y dice así la palabra. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían, ¿qué querían? Matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Gloria a Dios. Escuchen. ¿Por qué, pastor? Porque estaban en contra de la obra de Dios. En contra. Quiere decir que Gamaliel, cuando vio esto, dijo: acá no, acá, ¿usted qué haría? Mire usted, ¿qué haría? Lo mismo que hizo Gamaliel. No los tocó a los apóstoles. Mire, y dice, entonces, ¿qué versículo íbamos? 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él.
y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Amén. Quiere decir que cuando una iglesia persevera, sigue, está Dios. Amén. Es la obra que levantó Dios. Entonces, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Amén, amado. Ay del que lucha contra la iglesia. Amén. Ay de que quiere sacar la iglesia de un lugar. Ay de aquel que está contra un lugar donde se predica la palabra de Dios. ¿Usted me entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Yo les llego a preguntar a ustedes, ¿qué es la fe? Todos saben qué es la fe. ¿Es así? ¿Qué es la fe? A ver. La conexión de aquello que la conexión de aquello que no se ve. Exactamente. Ahora, la fe, ¿dónde se muestra que un hombre o una mujer de Dios tiene fe? ¿En dónde? ¿Dónde? En las pruebas, en los problemas. Escuchen. Miren, muchas veces hay problemas, pruebas que tienen que ser necesarias para hacerle ver que Dios está con usted. Si no, ¿cómo va a estar usted con fe? A la gloria de Dios. Vive el Espíritu Santo. Vive el Padre del Espíritu Santo. A ver. Entonces, un cristiano temeroso se va al pozo. Va comprendiendo. Un cristiano temeroso se va al pozo. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Todos conocen el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Lo hemos visto muchas veces. Amén. Pero vamos a confirmar algo muy grande. Amén. Las iglesias están marcadas por sus experiencias vividas. Escuchen. Las iglesias están marcadas por Dios por las experiencias vividas. Experiencias que han pasado en esta iglesia. Y las viví yo y mi mujer. Y ustedes también los que están aquí. Amén. De muchos años. Amén. Entonces, quiere decir que las iglesias están marcadas en sus experiencias vividas, por su historia personal, que marcan nuestra manera de ser y pensar. Y dice que como es el pastor, va a ser la iglesia. Por eso muchos no quisieron estar conmigo. ¿Usted va entendiendo? Y los que perseveraron sí quedaron. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Por eso, vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 10, por favor. Gloria a Dios. Todo lo tiene. Dice así la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A cuánto le vino el ladrón? A mí me vino. ¿Y qué ladrón? Amén. Y no eran los motochorros. Escucha, no eran los motochorros. Las influencias malditas, porque nuestra lucha no es con sangre y carne. Así lo dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad. Pero ya de la preexistencia, el diablo sabía que éramos elegidos. Por eso el llamado es duro. Amén. Y no es porque vamos a la procesión. Iba yo. Amén. ¿Usted va entendiendo? Cualquiera puede ir. Nadie se lo puede prohibir. Pero el Señor nos enseña su palabra. Amén, amado. Entonces dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Miren, hermanos, les voy a dar un testimonio cortito. Yo llegué de viaje, miro el contestador y la voz de Oscar agonizando. Amén. Era tarde. Yo no tengo el número de teléfono de la hija ni del hijo. Llamaba a la casa, no me contestaban. Llamé a la hermana Chiche, a Angélica. Angélica me dice: mire, pastor, a esta hora yo no voy a llamar a la hija. Era tarde, lógico. Mañana lo llamo. Bueno, me levanté a la mañana, empecé a hablar con esta mujer. Me fui a donde me llevó Dios, porque ¿dónde podía estar internado? Y me fui a la Trinidad de Tames. Y a Chiche le habían dicho que estaba en la Trinidad de Martínez, de la calle Clemente. Bueno, llegué y claro, me presenté, no me dejan entrar. No, hasta la hora de visita, no puede entrar. Digo, bueno, yo no me voy a quedar ahí hasta la hora de visita. Dije: Señor, ¿qué hago? Lo miré y le dije: ¿no puedo entrar? No. ¿Usted quién es? ¿Qué es? No, yo soy pastor, no tengo ningún problema. ¿Tiene la credencial? Le mostré la credencial. Agarró, marcó un número. Deja pasar a este hombre a terapia intensiva. Recibí lo que es el pastor. Segundo piso, cama 244. Me encuentro con Oscar en la cama, la mujer que lo cuida. Y me dice: Juan, peleé con la muerte. Él quizás no se da cuenta de lo que estaba diciendo, posiblemente. Peleó con el enemigo. Peleó con el enemigo, pero estuvo 15 minutos a 20 muerto. Amén. Y lo llevó el hijo y llamó a la asistencia porque se estaba ahogando a las 4 de la mañana del día viernes. Y llegó primero el hijo. Si tenía que esperar la ambulancia, se muere. Sacaba la cabeza así por la ventanilla, le contó el hijo que él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando lo llegaron a la clínica, había muerto. Le empezaron a practicar la reanimación. 15 minutos, 10 minutos. Y bueno, hicieron así, tiene 92 años. Y en un momento empieza a respirar para la gloria de Dios. Y ahí le pusieron el tubo. Y ahí, gracias a Dios, está vivo. Ya va a dar él el testimonio. Ya va a dar él el testimonio. Para la gloria de Dios. Mire usted lo que hace Dios. Por eso me atreví a dar el testimonio. Que la última palabra la tiene Dios. Y él fue un resucitado.
Estoy ahí, empiezo a orar por él y empieza a estornudar y a estornudar. ¿Por qué cuando estornudan le dicen salud? ¿Por qué le dicen salud? Pero nuestro estornudar es el Espíritu Santo que nos sana por dentro y nos cubre por fuera. Amén. ¿Saben el testimonio? Se murió el hijo de la tsunamita. Después de 6 años, 7 años se insoló. Y fue ella a buscar a quién. Al profeta. Te pedí yo hijo, le dijo. ¿Para qué te me diste hijo si tú me lo sacaste? Lo mandaron a Giesi con un pastor, no sé qué. Giesi estaba mal pecado, que por eso no resucitó el niño. Amén. Tenía codicia Giesi. Andaba al lado de él y seguro que pasaría la bolsa escondida. Todos saben la historia, ¿o no? ¿Se da cuenta? Él lo que hacía, lo hacía porque lo que Dios le dio por amor, pero el otro iba después. Quería pasar la frente. ¿Te entiendes? ¿O no? ¿Y qué pasó? Tuvo que ir ¿quién? El siervo de Dios. Y lo había puesto en la cama del siervo, del profeta Eliseo. Segunda de Reyes 4:35. Lo habían puesto ahí. ¿Y qué pasó? ¿Se tiró cuántas veces? ¿Cuántas veces se tiró? A ver. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Gloria a Dios. Así que cuando usted estornuda no es porque está resfriado y es cristiano, es porque está teniendo liberación o sanidad para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Lo está liberando el Señor, lo está sanando el Señor. Sigamos. Ay, Señor, no pensaba dar este testimonio, pero lo tengo que dar. ¿Por dónde íbamos? 17. Ah, sí. Ah, uno solo había dado. Gloria a Dios. Amén. Menos mal que están ustedes. Miren, quiere decir que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Es así? Ahora, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa que las ovejas. Mire, no hay bendición más linda para un pastor que las ovejas puedan ser paridas. ¿Usted va entendiendo? Amén. Y si no, que la han traído al redil, pero no la trajo el Espíritu Santo que ha usado a uno de ustedes y puede usar a uno de ustedes. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y hará un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire qué bendición. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. De mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, a veces las experiencias influyen para el bien o para el mal. Amén. ¿En quién? En nosotros.
Pero siempre por Jesucristo podemos tener una visión mejor para nuestras vidas. Con Jesucristo, una visión mejor para nuestras vidas. Y para la iglesia, ya que ella es nuestro refugio, nuestra casa y nuestra familia. Así es la iglesia, es nuestro refugio, nuestra casa y nuestra familia. Esa es la iglesia, la gloria de Dios. Gloria a Dios. Por eso sentí que el Espíritu Santo trae este mensaje, porque somos familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia no es el resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano, no es. La iglesia es parte del plan de Dios hecho por Jesucristo en la muerte de la cruz para tener vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Por eso no es del esfuerzo humano. La iglesia es parte del plan de Dios por Jesucristo, amado. Acompáñeme a Hechos 9, 31, por favor. Gloria a Dios. Esta iglesia es próspera. Es bendita. Es usada por Dios para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Dice el versículo 31 del capítulo 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Él. ¿Cómo dijo? ¿Cómo eran edificadas? En el temor del Señor. ¿Quién dijo con sillas preciosas? ¿O butacas? ¿Cómo cubre Dios una iglesia? ¿Cómo edifica Dios una iglesia? Con el temor a Dios. La iglesia es edificada, amado. Yo que no estoy predicando y diciendo, yo sé que ninguno de ustedes, por fe lo doy, porque se dio mucha palabra. Ninguno de ustedes va a hacer algo que no le dé el agrado a Él. Porque primero, por el Espíritu Santo no le va a hacer agradable a usted lo que va a hacer. Amén, amado. Ay, Señor. Entonces, las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acercaban fortalecidas ¿por quién? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que se va edificando por el obrar de los dones y talentos de cada uno de los miembros de sus hijos a través del Espíritu Santo. ¿Va comprendiendo? Ya que estamos en Hechos 9, vamos a ir al 9:32. Yo me gozo en predicar esta palabra porque el Espíritu Santo me la dio, porque la iglesia está en pie. La iglesia, la obra del Señor está dirigida por Él, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Estábamos diciendo de que la iglesia es testimonio. La iglesia es conocida, tiene su historia. ¿Es así o no es así? Amén. Tiene su historia la iglesia. Entonces son historias que han sido verídicas, como la iglesia primitiva. El ejemplo de las iglesias hoy, en todas partes del mundo, tiene que ser como eran las iglesias primitivas. No hay nada que
¿Qué más le va a poner o le va a sacar? ¿Cómo eran las iglesias primitivas? Dejar que obre el Espíritu Santo. No es una obra humana. No es una empresa. Entonces, gloria a Dios. Dice, Hechos, todos tienen 32. Gloria a Dios. Por eso, predicadores muy grandes y tremendos que usados por Dios fueron Pablo y Pedro. Y Pedro era uno de los principales que estuvo con el Señor, durmió con el Señor. Y Pablo no, Pablo tuvo el encuentro con el Señor. Pero mire qué dice, el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Quiere decir que tuvieron que haber milagros para que se conviertan al Señor. Escuchen. Pero la palabra convertirse no es lo mismo ver para creer. ¿Usted va comprendiendo? Sí. Escuchen. Entonces dice, y vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ustedes, miren, ustedes creen y son testimonio de que esta iglesia está el Espíritu Santo. Amén. Yo no estaba aquí, me han dicho, no sé porque no puedo decir, pero hubo un testimonio del suegro de la hermana Margarita. Vino a dar testimonio. Hace 3 años que fue más o menos levantado por el Señor. Amén, amado. Tampoco me dejaban entrar. Sí, 3 años más o menos, Margarita. Sí, ¿qué edad tenía Margarita? Sé que tenía más de 80, ¿no? Tenía más de 80. Ya desahuciaba. Justo que yo voy, me encuentro con la hija, que era Lucila. Y cuando vamos, entramos y la doctora dice, no se puede ver, está en terapia intensiva, no entra nadie porque ya está como... Digo, no me deja entrar la doctora. ¿Y usted qué? Soy pastor, ¿me permite? Sí, cómo no, pase. Y fui con la hija. Ya tenía la banda esa que le ponen, ¿vio? Para una venda acá para cerrarle la boca, porque no tenía más vida. Y usted sabe, después de los 80 años, que no sé qué enfermedad tenía tampoco. Pero el hombre, ya hace 3 años, sigue con vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy dio testimonio aquí. ¿Dónde está? Él dio testimonio. Entonces quiere decir que por eso Pedro era un evangelista. Pedro era un hombre que lo usaba Dios. Amén. Y a todos ustedes lo tiene que usar Dios. Amén. Amén. Tenemos una iglesia bendecida. Entonces dice, y lo vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Miren, había una mujer que era discípula. Eso le queda a dudas a muchos, que la mujer puede ser discípula y pastora. Amén. Gloria a Dios. Porque primero se empieza por discípulo. Muy buena. Pero ¿qué pasó? Se murió. Ayudaba a la iglesia, era amorosa, una costurera que hacía vestido para los pobres, hacía todo para colaborar.
¿Usted se imagina? Yo me pongo en los sentimientos y en la imaginación siempre. Porque empiezan los rumores. Pero ¿cómo? Esta estaba para él. Se portaba bien, era una santa. Pero ¿cómo puede ser que le haya pasado esto? Con Oscar podemos decir lo mismo. ¿Por qué le pasó eso a Oscar? Para que la gloria de Dios se manifestara y fuera resucitado. Entonces Dios nos hace ver en la iglesia que estamos, iglesia primitiva. Amén. Mire que dice el versículo 36 del mismo capítulo. Había entonces en Jope una discípula que era llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron, ¿dónde? En la sala. Acá Marcelina murió, se le aflojaron los esfínteres en esa silla y toda la iglesia orando 15 minutos, muerta 15 minutos, toda la iglesia orando, y resucitó 83 años. Amén. Fueron las hermanas, la lavaron en el baño y se la llevaron a su casa. Terminó la reunión aquí en la iglesia. Le digo a mi esposa, vamos a ver cómo está Marcelina. ¿Estaba vos ahí? Estaba la hermana. Y llegué, estaba sentadita en la cama comiendo. Digo, Marcelina, gloria a Dios. ¿Por qué el pastor no me dejó que me llevaran Los Ángeles? Los Ángeles me llevaron y me mandaron de vuelta. Y yo le dije, no hay comedido que salga bien. Vivió, 4 años más vivió. No podía comer nada prácticamente porque tenía dieta de todo. Después comía de todo. El Señor la sanó de la punta del cabello hasta la punta del dedo. Y yo me acuerdo de Dorcas. Quiere decir que cuando pasan las cosas es para hacer ver que Dios está con nosotros. Si no, ¿por qué la iba a hacer morir? Para hacer ver el poder de Jesucristo. ¿En quién? En Pedro. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada. La pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó se levantaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y a ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa del cierto Simón Curtidor. Amén, amados. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia primitiva. Amén. Entonces, la iglesia primitiva tiene que seguir siendo para que es la que viene a buscar el Señor. No es la cantidad, es la calidad de cristianos que somos. Hermanos amados, escuchen. Amados hermanos, entonces, Dios es muy bueno. Gloria a Dios. El Señor es todopoderoso. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor.
tenemos una enseñanza de Pablo. Pablo mataba a cristianos. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. ¿Es así? Ese encuentro que tuvo con el Señor fue el llamado del Señor a Pablo. No se negó. No se negó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Juan, ven. Depende de nosotros que queramos seguir al Señor. Pero imagínense, el testimonio de Pablo ¿qué era? ¿Qué era el testimonio de Pablo? ¿Qué era el testimonio de Pablo? No lo podían ver. No lo podían ver. Cuando lo presenta, dice, todos le dijeron, no, este hombre no, acá con nosotros no. Sin embargo, Bernabé dijo, ven Pablo, cuéntales el encuentro que tuviste con el Señor. Amén. Roguemos de tener encuentros con el Señor. Pidámosles tener encuentros con el Señor. Encuentros con el Señor. Amén, amados. Miren. Ay, Señor. Ya terminamos. 9:26 del mismo hecho. Dice. 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿por qué fue discípulo Pablo? ¿Por qué fue discípulo? Porque tuvo el encuentro con el Señor. ¿Y usted dónde va a buscar el encuentro con el Señor? En la oración, en la iglesia. Un encuentro con el Señor. Entonces, nadie le creía. Pero mire, y dice, gloria a Dios, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento, Saulo y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole, esto es el versículo 23, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándose en una canasta. Quiere decir que ahí después ya Pablo va a Jerusalén, donde lo hace ver con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en